3, 2, 1. Adelante. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en esta transmisiones en vivo. El día de hoy continuamos con la quinta sesión del taller de formación marxista, donde estaremos viendo el tema de economía política, concretamente la cuestión de la teoría del valor y el capital. Y en esta sesión nuestro compañero Jonathan Romero será el ponente de la sesión. Estaremos conectados a través del Zoom y también en vivo a través del Facebook. Entonces, pues seguimos con esta quinta sesión del taller de formación marxista. El compañero Jonathan Romero dará la ponencia y al final quizá habremos una ronda de participaciones, recordándoles que el día sábado, pues tenemos la sesión de participaciones donde la idea es que puedan, los compañeros del taller puedan participar, preparar sus participaciones de 8 a 10 minutos y compañero Jonathan pues también estará ahí apoyando en la sesión del día sábado. Pues sin más, pues comencemos con la sesión del día de hoy. Adelante, compañero Jonathan. Hola, 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 camaradas. Antes que nada, no sé si pudiera compartir mi pantalla. Es que quiero utilizar una herramienta que tengo eh, en el iPad, es lo que me gustaría. Eh, Ya Poco está. para que los compañeros, es que es una herramienta que a ver si nos funciona mucho mejor para que con la cuestión gráfica podamos nosotros jugar un poco, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco el- sí, ahí se ve, ¿no? Bueno, antes que nada, me parece muy importante mencionar que el tema de hoy es un tema muy, muy amplio. Seguramente si yo los pusiera a leer, pues tendríamos que leer los primeros 5 capítulos del Capital, ¿no? Porque la teoría del valor, si bien es cierto que se- regularmente está concentrada en el capítulo primero, pero yo lo que considero en términos generales es que la teoría del valor está concentrada en los primeros 5 capítulos, ¿no? O sea, la base de la teoría del valor, porque pues tenemos que comprender la teoría del valor desde el valor en la génesis hasta el plusvalor. O sea, eso es lo que tendríamos que contemplar para poder ver el armazón de lo que significa el capital. Para el día sábado, yo les recomiendo que puedan leer Precios, Salario y Ganancias, si no mal recuerdo, se llama así el texto. Es de también Carlos Marx, es un texto famoso, muy famoso. Y a lo mejor sobre eso poder trabajar el taller con las preguntas y comentarios y el debate, todo lo que ustedes quieran comentar, es válido a mi punto de parecer, ¿no? Si hay críticas también, las críticas sobre el corazón de este proceso. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero presentar, ¿no? Que es claro, que es la base, ya lo comentaba nuestro camarada eh, Edgar, ¿no? En el chat que tenemos, pues nuestra base es este libro, ¿no? El Capital, Karl Marx, tomo 1, volumen primero, de la edición siglo XXI. Somos economistas ahí, Edgar y yo, y de alguna manera pues tenemos esta función de querer ver todo desde el siglo XXI, porque nos enseñaron que Pedro Escarón pues, tiene la mejor versión en términos generales. No me voy a poner a discutir sinceramente si eso no es la mejor, para mí sí es la mejor, por eso la utilizo, pero si ustedes tienen otras versiones, la del siglo XXI, la de Acal, otras versiones que salieron previamente a esta, está bien, ¿no? Está súper, está súper que ustedes la lean, ¿no? O sea, yo solamente pongo en énfasis que esta específicamente es la que yo suelo utilizar en los cursos que yo luego me invitan a participar o mis propias investigaciones. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera comentar, pues no es dar un curso, por supuesto, de la teoría del valor, porque pues, es muy difícil, ¿no? O sea, es complicadísimo tratar de resolver la teoría del valor en cuanto les gusta en 40, 30, 20, ustedes quieran que nos tomemos, es muy complicado. Pero voy a dar una pista, una pista de cómo se entiende la ley del valor
y a lo mejor un pequeño esquema, quiero aquí dibujarlo con ustedes, un pequeño esquema que nos pudiera ayudar a poder tener una guía, de poder entender los 4 o 5 capítulos que conforman la síntesis de la teoría del valor. Y entonces a lo mejor cuando ustedes lean precios, salario y ganancia, pues puedan obtener ustedes también las condiciones para que me puedan explicar o me puedan comentar sus impresiones sobre lo que vimos hoy y lo que vamos a ver la próxima sesión, ¿no? Entonces, comentamos, ¿no? Primero, ¿no? La metodología. Es muy importante sostener que el capital gira sobre una metodología, ¿no? Y que esa ruptura, y que hay una ruptura con la economía política clásica y la economía política vulgar, ¿no? ¿Cuál es la metodología que está en el centro del capital? Yo sé, y ustedes van a decir, no, pero es que Marx se basó en los estudios de los economistas previos, lo entendemos. Para que se pueda desarrollar el capital, Marx tuvo que leer a David Ricardo, a Kesney, a Adam Smith, a todos los que ustedes quieran y manden. Pero en términos generales, la diferencia de lo demás a lo que tiene Marx es que Marx utilizó la dialéctica para poder desarrollar el armazón teórico de lo que se va a conocer como la crítica a la economía política. Entonces, en la metodología, lo que tenemos que entender es que Marx utilizó el concepto de dialéctica. Esta es la pieza angular. O sea, si uno no entiende que en el fondo del capital está la dialéctica, una dialéctica todo lo que da, o sea, el capital es una aplicación brutal, ¿no? Una aplicación a todo lo que da de cómo se aplica la dialéctica y cómo se puede reconstruir desde el hemisferio de la economía política. O sea, no es la sumatoria, o sea, el capital no es la sumatoria de todos los demás economistas, tampoco es como perfeccionar cualquier cosa, sino es la reconstrucción de toda la economía política vulgar y clásica desde la dialéctica. Entonces, hay un método muy importante con el cual va a romper Marx. Porque el método de la economía política, el método de la economía política clásica y vulgar, que la podemos condensar como la economía política burguesa, el método se va a llamar mecanicismo. Ya eso lo podemos después desarrollar, si ustedes quieren en otro lugar, qué es el mecanicismo y todo eso. Pero específicamente en el método de la economía política vulgar y clásica, el mecanicismo, cómo se pudiera enfrentar, ¿no? Lo que tenemos en el mecanicismo son dos momentos, ¿no? El mundo económico, ¿no? Aquí vamos a poner la oferta y la demanda, ¿no? Y el mundo del valor. Aquí vamos a poner valor. Entonces, ¿qué es lo que dice en términos generales el mecanicismo? El mecanicismo, para poder explicar el valor, tiene que recurrir a una fuerza externa que es el, el, este, que es el mercado. O sea, lo que hace es, el valor tiene que ser explicado por una fuerza externa, una fuerza que venga del exterior para poder explicar la fijación del valor. Y entonces el problema con la teoría mecánica de Adam Smith, David Ricardo, de todos ellos, es que tienen que explicar una fuerza ajena al valor para poder determinar el valor. ¿Cómo se le conoce a esa fuerza? Ustedes lo han escuchado de alguna vez, si no lo han escuchado, se los voy a decir, la mano invisible, ¿no? Esta famosa mano invisible, que es una construcción histórica, es una construcción teórica, histórica, filosófica, de muchos economistas burgueses que intentaron explicar cómo demonios le hace el sistema para poder generar y para poder determinar qué es el valor. La pregunta es el valor, o sea, ¿qué es el valor? Y entonces los economistas regularmente burgueses necesitan de una fuerza externa, que en este caso va a ser la mano invisible, que la mano invisible no es otra cosa que Dios, ¿no? O sea, lo que se genera aquí es la cuestión de la mano invisible,
¿no? Aquí vamos a poner MI, no me interesa en este momento la cuestión de la mano invisible, y la mano invisible es una agencia, es una deidad. Si es algo que está fuera del sistema del valor, que imprime fuerza y que entonces determina qué es el valor. Esa es la forma clásica en la cual se construyó y se sigue construyendo la teoría burguesa. O sea, todo lo que después va a venir con, con Balras, con Jevons, con todos, Menger, todos esos, tienen esta característica. ¿No? Entonces, esa es la visión clásica que se desarrolla en términos generales en el capital, antes del capital y después del capital. Es más, hay marxistas que aplican esto. ¿No? Pero bueno, eso es una cuestión ya de otra discusión. ¿Por qué? Porque existe una manía en el marxismo de desdeñar la dialéctica. Oh, hay economistas marxistas que desdeñan la dialéctica. No, la dialéctica, Althusser, ¿no? No, es que la dialéctica es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, sin entender, bueno, Althusser ni siquiera leyó El Capital, pero andaba diciendo esas tonterías, por ejemplo. Entonces, hay toda una tradición de marxistas economicistas que niegan la dialéctica en el quehacer del capital. Y lo que tenemos que desarrollar es que sí se necesita la dialéctica para poder entender el capital y sacar lo mejor del capital, principalmente en la teoría del valor. Entonces, para poder, efectivamente, aquí dice Carlos López Dávila, revisionistas, efectivamente, ¿no? Sería ese fenómeno. Ahora, para poder entender el capital, ¿no? La crítica a la economía política, ¿no? O la lógica del capital, o sea, fíjense cómo está esto, ¿no? La crítica de la economía política, ¿no? Que es una referencia a la crítica de la razón pura. O el capital, que es la lógica. Ustedes recuerdan que hay el libro más importante o la cúspide del pensamiento de Hegel se llama Lógica, y Marx le va a llamar el capital. Son referencias muy importantes de que Marx tiene un apego muy interesante en la construcción de la dialéctica desde Kant hasta Hegel. Es cierto que le ha criticado cosas y que le criticó y etcétera, lo entendemos, pero no desdeña, no se separa de esa metodología importantísima. Ahorita lo voy a comprobar con un diagrama que lo tengo aquí pensado en la cabeza, a ver cómo nos sale, ¿no? A ver cómo nos va. Y si no, pues ya saben, ¿no? O sea, nos van a caer a palazos, ¿no? Los grandes eruditos del marxismo, ¿no? Que ya ven que luego ahí nos ven, ¿no? Y que tantito le movemos una palabrita a las cosas y ya creen que estamos faltando a la verdad, ¿no? Muchos de ellos apenas llegaron, pero bueno, ahí los tenemos, atados a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, qué es lo principal en términos generales? Lo principal en términos generales de la ley del valor o de la teoría del valor de Marx es poner en el centro que el corazón del valor, o sea, en el corazón del valor se va a poner la mercancía. Todo, absolutamente todo, va a girar en la mercancía. Entonces, lo que está diciendo Marx en términos generales, haciendo un desarrollo metodológico y dialéctico sobre este problema, lo que va a desarrollar Marx en este proceso es que el sistema capitalista funcionaría más o menos como la materia, en donde lo que se tiene que buscar en primer lugar es el punto o la célula o el punto más pequeño o la partícula más pequeña que pudiera detonar la organización de la materia. Muchos han de comentar y comentan que la forma más pequeña es el átomo. Bueno, ese átomo, esa visión atomística, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la química, ¿no? Y con el desarrollo de la química en términos generales, y la física, por supuesto, tiene que ver también Marx. O sea, Marx desarrolla y dice, ¿cuál es la partícula más pequeña? ¿Cuál es la partícula más pequeña del sistema económico? La mercancía. Es decir, sin mercancía no existe capitalismo. Tiene que haber mercancía para que exista capitalismo y entonces nuestra parte más pequeña es la mercancía. Sobre la mercancía se va a desarrollar el dinero y sobre el dinero se va a desarrollar el capital. Esta pequeña relación que se ve muy sencilla aquí, lo que estoy mencionando, son los 4 o 5 capítulos que forman de alguna manera el sistema de los 5 primeros capítulos del Marx,
que esto sería, en términos generales, la ley del valor. Ahí está la ley del valor. Generas la mercancía, subes al dinero y subes al capital. Se escucha muy, pero muy sencillito, ¿no? Pero aquí viene lo complicado. Entonces, lo que tenemos es un sistema como si fuera un edificio. O sea, va desarrollándose hacia arriba. Entonces, en términos generales, la ley del valor tiene que contemplar la articulación entre la mercancía, el dinero y el capital. Es la sintonía de la ley del valor. Si nosotros entendemos cómo funcionan esos tres pilares y cómo se articulan esos tres pilares, estamos del otro lado. Ya lo demás es sumamente sencillo desarrollar, según yo. Ahora, ¿cuál es el tema central en términos generales? Que cada plataforma que acabo de comentar, tiene su propia lógica. Y entonces, ¿cuál sería la primera lógica? El punto central es que la primera línea, que en este caso es nuestra, en este caso vamos a decir, es la célula, la célula, el átomo, cuando nosotros vemos que en el átomo existen fuerzas muy poderosas que hace que el átomo se pueda concentrar y pueda tener esa característica, que son fuerzas subatómicas, ¿no? Como los electrones, los protones, los neutrones, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos esas fuerzas, le pasa algo a la mercancía. La mercancía es un pequeño átomo que dentro de su átomo tiene un núcleo y en ese núcleo se generan dos hélices, que son las que fundamentan la estructura de gravedad que hace que la mercancía se concentre. Así como si un planeta, ¿no? O así como si una fuerza en el centro hace que la gravedad lo concentre y entonces mantenga todo eso ahí, ¿no? El núcleo lo mantenga ahí en la Tierra, ¿no? En el núcleo, ¿no? Con la fuerza de gravedad y el movimiento del núcleo, ¿no? Hace que se mantenga todo estático y se generen las fuerzas hacia el interior. Pasa lo mismo con la mercancía. La mercancía es esta figura que tenemos aquí como círculo y adentro tiene que tener ciertas fuerzas. Y esas fuerzas son las que van a determinar en términos generales lo que es una mercancía. ¿Cómo se le va a llamar al núcleo de la mercancía que tenemos aquí? Valor de uso. Eso es importantísimo. El núcleo de la mercancía es el valor de uso. Si no hay valor de uso, no hay mercancía. Así le busquen y no, que no. O sea, si no hay valor de uso, si no hay valor de uso, no hay mercancía. No existe la posibilidad de poder tener mercancía. La siguiente hélice, que también recubre o que nace o que está dentro de la circularidad del valor de uso, le vamos a llamar valor. Y a la otra hélice le vamos a llamar valor de cambio. Entonces, lo que tenemos en términos generales, que tenemos en la propia mercancía un sistema de tres fuerzas, que si esas fuerzas no existieran, no existiría mercancía. Si no tiene valor de uso, si no tiene valor y si no tiene valor de cambio, no existen. Aquí el tema central es que la mercancía en su núcleo, o sea, en su centro de gravedad, debe ser el valor de uso. Ese es el corazón. Aquí está un compañero, ¿no? El valor de cambio. No, no. O sea, si no hay valor de uso, no hay valor de cambio. Si no hay valor de uso, no hay valor. Todo gira sobre la idea del valor de uso. Si el valor de uso se pierde, si el valor de uso queda fuera, ¿cómo es que vamos a vender algo? Porque, bueno, la pregunta es, ¿qué es un valor de uso? Un valor de uso es un objeto que tiene la capacidad de satisfacer necesidades. Entonces, si no existe la capacidad de satisfacer necesidades, quiero ver cómo lo vendes. Quiero ver cómo le das valor. Necesita ser valor de uso. Necesita ser valor de uso para que se pueda producir, es el valor, es el trabajo insertado, y necesita ser valor de uso para ser intercambiado.
porque nadie te va a querer comprar algo que no sirva. Todo lo que se vende sirve, que sea para matar, que sea para tu espiritualidad, todo lo que se vende en el sistema capitalista necesita satisfacer una necesidad. Si esa condición no está, no funciona. Es decir, yo para qué quiero uno de estos si no tengo una tablet. O sea, no puede ser. Necesito una tablet para tener uno de estos. O sea, necesito un valor de uso, necesito una capacidad o necesito algo que me dé que tenga la capacidad de satisfacer una necesidad. La chamarra que traigo aquí, ¿no? O sea, que hablando, haciendo promoción a mi coach, ¿no? Pero bueno, ya si quieren investigar, ahí lo investigan, si ven por Naucalpan, está muy barato, pero la sudadera tiene un valor de uso, los lentes tienen un valor de uso. Si el valor de uso no existe, ya valió. No hay manera de que tú tengas la capacidad de poder generar una mercancía. Del valor de uso debe de haber un valor, que es el trabajo incorporado en esa mercancía. Una mercancía es producto del trabajo. Tiene que ser sistemáticamente producto del trabajo. Si no hay trabajo, tampoco hay mercancías, en términos generales. No. Tiene que haber un trabajo diseñado para que esa mercancía pueda desarrollarse. Y finalmente, tiene que ser valor de cambio. ¿Por qué tiene que ser valor de cambio? Porque la mercancía tiene que destinarse al mercado. Que una persona pueda intercambiar mercancía en términos generales. Entonces, como podemos observar, la base del valor de uso, la base de la mercancía, de la ley del valor, son estas tres fuerzas. Pero, ¿cuál es lo importante con esto? Si este pequeño ejemplo no es para que me digan, si quieren decirme, pues díganme, no hay problema. Que yo soy naturalista, biologicista. No. Lo que estoy intentando demostrar con este pequeño diagrama es que Marx está entendiendo el valor orgánicamente dentro del valor. O sea, la ley del valor no nace afuera, nace adentro del valor, porque está dentro de la mercancía. ¿Qué es lo que dirían otros? ¿Qué es lo que dirían otros economistas? No, las fuerzas del mercado son las que generan el valor. Entonces, el valor está fuera de mi circulito inicial, que es la mercancía. Está fuera de la mercancía para los economistas burgueses. Para Marx, ¿no? Para Marx está aquí. Aquí es donde se posiciona, se desarrolla la teoría del valor. Entonces, sobre eso ya hay un elemento muy importante, ¿no? Entonces, si ponemos atención a este gráfico, entonces tenemos como punto inicial el valor de uso, que es nuestro corazón del valor, ¿no? Sobre este corazón gira el valor y sobre esto va a girar el valor de cambio. Ahora, esto es lo importante. Lo importante tiene que ver con esto. Este desarrollo que está aquí necesita una fuerza. Es decir, para que esto funcione, para que este esquema de tres hélices o de tres variantes pueda funcionar y entonces pueda quedar dentro de este proceso, requiere una fuerza que pueda entablar de alguna manera que estos tres factores no se muevan. Es decir, para que el valor de uso pueda estar en el valor y el valor pueda estar en el valor de cambio y el valor de cambio pueda tener el valor de uso y estas tres fuerzas estén armónicamente, necesita una fuerza muy poderosa que las mantenga en el centro y que no se disparen para que entonces la mercancía pueda tener esa generalidad, entonces el valor se pueda mantener. A esa fuerza le vamos a llamar trabajo, que generalmente tiene que ver con el valor, pero que únicamente no se puede contener el valor. Si bien es cierto que el trabajo está en el valor, ¿no? Y que ahí aparece el valor, también es cierto que el trabajo impacta al valor de cambio e impacta al valor de uso.
y entonces genera una atracción, es como una fuerza de gravedad que lo que hace es generar una atracción entre las tres fuerzas y no deja que se muevan. O deja que se muevan dentro de ese perímetro o de ese lugar y entonces empiezan a generar ahí adentro, ¿no? Entonces esa fuerza permite que se puedan movilizar en ese espacio y sobre ese espacio pueden generar ya entonces la radiación del valor en toda la mercancía y entonces la mercancía de alguna manera puede expresar su valor. Esta fuerza, que es muy interesante porque ustedes revisen cómo le llama Marx a esta fuerza. Le llama trabajo abstractamente humano o trabajo espectralmente humano. Cuando habla Marx de lo espectral, de lo abstractamente humano, de la gelatina, de la energía, quiere decir eso. Dice Marx en una parte del Capital, el trabajo lo que hace es un trabajo que queda cristalizado en la mercancía. Es un trabajo que queda, que la gelatina queda dentro de la mercancía. Ahora, ¿a qué se refiere con eso de la gelatina, de la cristalización, de lo espectral? Se refiere a que todo esto, estos tres elementos, este elemento y este elemento, generan una fuerza o están dentro de una fuerza, ¿no? Que se llama trabajo. Y esa fuerza lo que hace es irradiar, es como un tipo de radiación de fuerza en donde pasa toda la mercancía y entonces la mercancía puede tener valor. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque otra vez, el valor nace de la, de la fuerza interior. Es una fuerza orgánica que está en el centro de la mercancía, no está afuera. No está afuera, está dentro de la mercancía. No, o sea, aquí no, yo no he explicado de que no viene una fuerza exterior y no, viene dentro de la fuerza. O sea, adentro hay una fuerza muy importante, ¿no? Que hace lo que tenemos que mencionar, ¿no? O sea, lo que está pasando es que está el valor de uso, ¿no? Que se conecta con el valor, que se conecta con el valor de cambio, y el valor de cambio se conecta con el valor de uso. Y entonces ese circuito no se pierde. Ese circuito no se dispara. Ese circuito no se desintegra. ¿Por qué no se desintegra? Porque adentro y afuera hay una fuerza que los mantiene unidos y los mantiene en ese circuito. Y a esa fuerza se le va a conocer como, espérame, trabajo socialmente necesario o en el apartado 2, trabajo abstractamente humano, ¿no? Y esa es la fuerza que después se logra impactar en toda la mercancía y la mercancía entonces puede tener valor. O sea, está aplicando la dialéctica de Hegel sobre lo que comentaba la otra vez el sábado sobre el quimismo. O sea, Marx está pensando en el quimismo hegeliano, ¿no? Y está pensando en cómo la fuerza está dentro. Y de adentro se dispara todo. O sea, es algo muy interesante, o sea, ese es el concepto puro, o sea, aquí Marx está hablando de un concepto puro que además es muy interesante porque regularmente en las facultades de economía no se ve esto. En las facultades de economía el valor se responde afuera. O sea, regularmente esto que estoy comentando no nos enseña, porque claramente que en economía pues no se ve dialéctica. Aquí pues ya tuvimos un curso de dialéctica con los compañeros y esto ya me facilita un poco más tratar de aventurar este elemento importante. Entonces, para ir cerrando, porque seguramente no me va a dar tiempo de desarrollar todo lo demás, ¿no? Lo importante entonces de la teoría del valor es que ahí está el centro de gravedad. ¿No? O sea, si uno entiende este centro de gravedad, entonces uno logra entender por qué es importante comprender las categorías valor de uso, valor de cambio, trabajo socialmente necesario, trabajo abstractamente humano, trabajo concreto, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, pues claro que es importante que eso nosotros lo tengamos en el centro. Pero lo importante es entender que lo que está hablando Marx es una posición
de alguna manera orgánica, en el centro, adentro, no es afuera. O sea, no está afuera, está dentro. El valor se responde dentro de la propia mercancía. Que eso es lo interesante, porque miren, para ponerla fácil, ustedes ven esto y es una mercancía. Y van a decir, oye, pero ¿y el valor dónde está aquí adentro? Pues no lo veo, ¿no? O sea, no lo veo. Miren, ustedes pueden agarrar ahí hagan el ejemplo, ¿no? Agarren una mercancía, si lo están viendo allá del otro lado en el Facebook y en el YouTube, háganlo, ¿no? En este momento, vean la mercancía y díganme dónde, aquí tengo mi lapicito, ¿no? A ver, díganme dónde está la mercancía, dónde está el valor, todo esto que estoy diciendo. Eso es lo interesante. La dialéctica, así como el átomo, tú no lo ves, pero está el átomo. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se diseña para poder ver el átomo? Un microscopio. La dialéctica es nuestro microscopio. Estamos viendo desde el valor molecularmente cómo se comporta. Claro que no lo vamos a ver. Es el chiste. El chiste de la dialéctica, el chiste de la dialéctica y el chiste del método dialéctico es que vamos de lo formal, de la apariencia a la esencia. La esencia no la pueden captar nuestros ojos. No, si la pudieran captar nuestros ojos, ¿para qué demonios desarrollamos un pensamiento dialéctico? Lo importante en este proceso es que tengamos en cuenta que ustedes me pueden decir, estás bien loco, y está bien, porque es el tema, que nos digan locos, ¿no? Pero que reflexionemos juntos que cuando vemos esta cosa, no vemos lo que está aquí planteado, porque es una cuestión molecular desde el valor. Y lo que necesitamos es un microscopio. Pero nosotros no podemos desarrollar un microscopio para el valor, pero sí podemos enarbolar de alguna manera un método que se compare a un microscopio. Esa es la dialéctica. Lo que no podemos ver aquí, o sea, el valor que está irradiado en todo esto y que tiene que depender de las fuerzas que están aquí, esto es lo que está pasando. Aquí está. Aquí está, aquí en nuestro pequeño, nuestro pequeño imaginario, aquí está. Pero, pero eso es lo más interesante, ¿no? Porque lo más interesante es que todo esto que les acabo de escribir aquí en un diagrama muy, pues sí, mucha fita, porque pues bueno, pues así les escribo yo, ¿no? Y además está esta cosa que todavía no la domino, pero que pues es más interesante porque pues aunque se vea mucha fita, pero ya es producto de una reflexión que tenemos antes y que la intento expresar con ustedes para que ustedes la vean y ustedes puedan hacer las críticas que ustedes quieran, por supuesto, los comentarios que ustedes quieran. Es simplemente para tener una evaluación. Entonces, dentro de este proceso que me parece muy interesante para poder desarrollar en términos generales, porque además yo no les puedo explicar todo el capital. Bueno, yo pensaba que les podía explicar los primeros 4 capítulos o 5, ¿no? Nos vamos a quedar en el primero, pero no importa, ¿no? Con que se entienda muy bien esta parte de la ley del valor, me parece que es muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante todo esto? Porque entonces lo que tenemos en términos generales desde la condición de la teoría del valor, desde este proceso de la teoría del valor, lo que tenemos es este pequeño detalle, que el valor de esta mercancía, lo que tiene en el fondo son fuerzas muy poderosas que no podemos ver a simple vista y que tenemos de dos sopas. Como no las podemos ver a simple vista, tenemos que crear un recurso externo para explicarlo, que es la economía burguesa, o tenemos que generar un pensamiento donde nos pueda explicar desde la génesis de la mercancía y la estructura molecular del valor de la mercancía para poder explicar eso que no vemos. Si ustedes me preguntan, con la experiencia que yo tengo, a mí me convence la dialéctica. Lo que está aquí inserto son fuerzas muy poderosas que no entendemos muchas veces, pero que es necesario entenderlas para entender por qué se genera el valor. Y ahí está el tema central. El tema central es que hay una estructura molecular del valor que tiene que ser entendida como algo orgánico, como algo que se va sistematizando y que se va estructurando. Y entonces, por eso es que esta cosa tiene el precio que tiene,
porque adentro tiene el valor de uso, el valor y el trabajo socialmente necesario y el trabajo abstractamente humano, ¿no? Y desde ahí podemos entender que todos los caminos nos llevan a Roma, el valor y el trabajo. Que en términos generales, ¿cuál es nuestro sector más importante? El trabajo abstractamente humano o el trabajo socialmente necesario. El valor está determinado por esa fuerza. Ese es el tema que me parece que es esencial para poder desarrollar este proceso. Si no existe esa condición, entonces quedaría de alguna manera, pues, un poco mocha, ¿no? O sea, porque pues algunos dicen, no, sí, el valor sí, pero nada más para esto, no. Esto que estamos viendo aquí es la base de todo el desarrollo del capitalismo. O sea, el capitalismo funciona porque todo esto que he comentado está allí. Entonces, para concluir, pues, ¿cómo podríamos deducir todo este proceso, no? Entonces, lo que podemos deducir es que hay una mercancía, ¿no? Que es nuestro átomo, aquí estaría nuestra mercancía, que tenemos tres fuerzas que se dan que están, que están en una situación de gravedad muy poderosa, o sea, que están ahí funcionando, ¿no? Aquí como que unos pequeños neutrones, ¿no? Unos planetas, vamos a llamarlo aquí, que aquí está el valor de uso, el el valor de cambio, que aquí hay un núcleo que le vamos a conocer como el trabajo, y que este núcleo irradia energía, ¿no? Irradia energía hacia estos sectores, y que esta energía se le va a conocer como trabajo socialmente necesario, y que ese trabajo socialmente necesario es lo que hace que se recubra en toda la mercancía, ¿no? Como si fuera una gelatina, como si fuera un espectro, un fantasma, una energía que se recubra en toda la mercancía, y entonces una vez recubierta en toda la mercancía, genera valor. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de este proceso? Que el valor está dentro de la mercancía, no está afuera, está dentro. Ahí nace. ¿No? Es el punto central al que yo quiero llegar. Ya sobre esto se va para arriba, ¿no? Pero yo quería también ponerlo en el centro del dinero y del capital, pero pues, el problema es que no nos va a alcanzar el tiempo porque ya cuánto me gasté ahorita, ¿no? Y nada más para poder explicar unas partecitas del tema aquí. Pero creo que con esto podríamos decir que tenemos de alguna manera, de alguna manera, un pequeño esquema, ¿no? Y sobre ese esquema poder trabajar participaciones, preguntas, dudas, lo que ustedes comenten. Y ahí están. Eh, claro, se me puede acusar, por supuesto, de biologicista, quimista, principalmente, ¿no? Pero me la compro, ¿no? Me la compro. Mientras no me acusen de newtoniano y de esas cosas, ya estamos de otro lado, ¿no? Ya si usted me quiere acusar de que soy un biologicista, un quimista, pues sí, en términos generales, sí. Si lo vemos desde la visión de Hegel, ahí sí yo creo que sí me la compraría sin ningún problema, pero ese podría ser el fisiculturista también, ese podría ser como que mi resumen gráfico sobre lo que yo podría compartirles, que es el valor, la ley del valor en estos pequeños minutos que tenemos. Y bueno, pues ojalá sirva de algo y si no, pues aquí andamos, ¿no? Gracias, camaradas. Este, muy bien, gracias compañero, Jonathan. Entonces, abrimos una ronda de participaciones para los compañeros que tengan preguntas o dudas. Recuerden que el sábado también está la sesión de participaciones, pero la idea es que estén un poquito más elaboradas las del día sábado. Entonces, aquí ahorita son comentarios, dudas, lo que sea. Por ahí está la mano levantada de la compañera Dulce. Adelante, compañera.
Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, felicitar al ponente, ya que de una forma como muy didáctica nos ha como revelado, ¿no? Como la parte medular de lo que es el libro del Capital. La verdad es que a mí me ha costado como mucho trabajo desmenuzarlo y como llegar al núcleo, ¿no? Me parece que el trabajo de Marx sigue muy vigente a pesar de que fueron dos siglos atrás en los que se desarrolló este tema por Marx, pero bueno, el trabajo de Marx está muy vigente desde la dialéctica, ya que desmistifica la forma de cómo se produce el capital, ¿no? Es así como que te quitas la venda de los ojos y lo que mencionaba el compañero, ¿no? Que esta mano invisible en el mercado es una condicionante para que nos tengan subsumidos en esta lógica del consumo, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, esta sesión que nos dio el compañero, yo creo que ni así se las enseñan en Harvard, o sea, así tan didáctica para entender como cuál es el núcleo de la obra de Marx, pues nada más eso y felicidades por la sesión, muchas gracias, esa sería mi participación. Muy bien, gracias compañera. ¿Alguien más que quiera participar? Yo le quiero comentar algo, pero no sé cómo ponerle la manita ahí de levantar la mano. No sé cómo. Ok. A ver, entonces levantó ahorita la mano el compañero LCA, después está el compañero Carlos. Ok, entonces vamos así. Compañero LCA. Gracias. Bueno, yo como practico budismo, pues lo veo desde ahí, ¿no? O sea, la esencia de las cosas, cómo se manifiestan en una dualidad. Para mí es el yin y el yang y cómo se mezclan en cada momento histórico, cómo se da. Y mi pregunta de fondo, como si esto siempre ha sido así o es una característica del capital, sería mi pregunta. Gracias. Muy bien. Gracias, compañero. Seguiría entonces el compañero Carlos. Sí, pues nada más, no es una intervención probablemente, pero me parece muy importante el tema del plusvalor. No sé si en una siguiente sesión lo vayamos a ver, pero yo quisiera pedirle al compañero Jonathan, que hizo una excelente exposición, que si él lo considera conveniente, pudiera rematar en eso. Eh, pues brevemente, que es mucho pedir brevemente, ¿ah? O lo dejamos para una próxima sesión, pero me parece muy importante. Gracias. Muy bien, gracias, compañero Carlos. Sí, tengo anotado el compañero Jonás y luego el compañero Guía. Adelante, compañero Jonás. Sí, gracias, buenas noches. Excelente exposición de parte de Jonathan, siempre se le agradece. Mi pregunta concreta es con respecto cómo es que una mercancía adquiere valor de uso, porque si hay ahí también un dinamismo o a un mecanismo, supongo me hace pensar que hay como una cierta organicidad, porque pues hay muchísimas mercancías que la verdad es que son necesidades inventadas que pues muchos terminan comprando o adoptando, ¿no? Como generando unas necesidades no naturales, por así decirlas, o primarias, y en ese ir adoptando esas necesidades foráneas, por así decirlo, pues con el mismo tiempo el mismo ser humano se va como perdiendo a sí mismo, no sé, pero me da la curiosidad saber si, si dentro del proceso de producción de mercancías existe alguna, pues no sé, alguna fórmula que se basen como para ir generando mercancías nuevas con valores
con valores de usos nuevos, y supongo que también hay otros perdiendo y entonces se van dejando de producir. Gracias. Muy bien, gracias compañero Jonas. Tengo la mano levantada, el compañero Guía. Sí, buenas noches, camaradas, compañeros. Eh, sí tengo sobre todo una pregunta, bueno, como dos preguntas o dos planteamientos al maestro Jonathan. Luego, una parece que es obvia, ¿no? Pero sin embargo, pues creo que como que preguntas, sé, tontas u obvias, creo que a veces por no preguntarse, igual pueden, en cierto modo, pueden retrasar, ¿no? Por algo así de temor a hacer el ridículo, una cosa así, ¿no? Eh, Sobre todo en la manera de lectura del Capital o de estas partes, ¿no? Uno lo está leyendo y uno está comprendiendo sobre todo las primeras tres páginas y como que estoy haciendo, hace uno mismo unos diagramas para comprender lo que en un principio es el diagrama, la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, y todos estos conceptos que son claros, ¿no? En un principio son como claros, pero hay que de todas maneras verlo dos, tres veces el párrafo para comprenderlo, para captarlo bien y creo que también pues para poderlo exponer bien, creo yo, ¿no? Porque creo que este es el objeto de estos foros. Al menos aquí sí, darse una idea de cómo está la estructura así general, como bien nos la plantea el maestro Jonathan, para darnos una idea de cómo estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, ya nos dio al inicio de, de su ponencia un título que lo apunté por acá, ¿no? Salario, precio, salario y ganancia, ¿no? Hay que, para estos efectos de esta sesión, hay que leer precio, salario y ganancia, y así, desde luego, lo vamos a hacer para el próximo fin de semana. Eh, Desde luego, no sé, no sé si, de todas maneras, quizá la respuesta es como retórica, ¿no? Es para leer sobre todo estos primeros, no sé, cuatro temas que conforman el primer capítulo del Capital, pues no sé, no sé cómo es el método del maestro Jonathan, quisiera saberlo. Yo supongo que o cómo fue, por ejemplo, alguna vez sí me parece que seguramente lo explicó, pero me parece interesante, ¿sabes? Saber, pues yo entiendo que hay que leer párrafo por párrafo o lectura o enunciado, casi que enunciado por enunciado de cada párrafo para comprender pues bien co- qué entender, porque alguien que no sabe o no ha leído estos primeros, pues incluso este primer capítulo de este primer, tomo del Capital, pues tiene uno que empezar, aunque sea muy difícil, empezar lento y aunque incluso uno se desanime, uno no debe desanimarse y seguir adelante porque pues por lo fundamental y los temas tan delicados pues que aborda este gran filósofo, ¿no? Eso por un lado, y yo creo que pues esto, ¿por qué? Porque es la urgencia o la necesidad de saber estos conocimientos, poderlos exponer en un contexto en el que, por ejemplo, hemos se acaba de realizar una reforma importante al Poder Judicial, ¿no? Algo que tiene que ver con las cuestiones propiamente jurídicas, que lo que aborda Carlos Marx en su texto no está desligado de lo jurídico, ¿no? Sin embargo, no se estudia en las cuestiones propiamente de las ciencias jurídicas, como que se obvia en estos temas del marxismo
por corrupción, ¿no? Por la misma corrupción que genera el sistema, pero, por ejemplo, los jueces o las universidades que empiezan, aunque sea agarrar unos capítulos de estos textos del Capital, porque es necesario, no lo hacen, ojalá a raíz de de estas reformas, la gente empiece a agarrar conciencia pues de la importancia que es aprender el capital, sobre todo, ¿no? El capital. Los que imagínense que los jueces tuvieran cursos donde se estudiara el capital, este, creo que los hay, me parece que los hay, existen, pero sin embargo, creo que no son, alguna vez por ahí vi en en algún anuncio del Instituto de la Judicatura este tema, pero que sería algo como muy raro, ¿no? Sin embargo, creo que estudiar el capital es algo estratégico, incluso, es estratégico. Bueno, para no extenderme tanto, eso es lo que este planteamiento quería yo hacer al maestro Jonathan. Buenas noches y cambio, gracias por el micrófono. Muy bien, gracias compañero. Ya, entonces, si ya no hay más participaciones, regresamos mientras con el compañero Jonathan, a ver si puede ir contestando mientras está. En lo que van, si tienen más preguntas, pues vayan levantando la mano o ahí en el chat también. Entonces, regresamos. Sí, sí, Compañero Jonathan. sí, antes que nada, pues muchas gracias primero por la atención, ¿no? Porque pues, yo creo que lo más valioso de la teoría del valor es el trabajo, ¿no? Y es el tiempo de trabajo, ¿no? El tiempo es valiosísimo y que dediquen este tiempo, a mí me parece que es muy valioso, ¿no? O sea, yo esto lo hago con todo el gusto y con todo el cariño a los camaradas, ¿no? Y, y bueno, si gusta o si causó buena impresión entre los camaradas, bueno, pues, agradecerles pues, más que nada su paciencia, ¿no? Porque luego soy bastante malo cuando tengo que expresar ciertas ideas y la paciencia ahí yo creo que es muy importante por parte de ustedes y gracias por eso. Em, en segundo lugar, me parece importante, bueno, primero mencionar que cuando se hizo los movimientos estudiantiles en la UNAM, creo que Carlos ahí, López, podría también dar fe y legalidad de lo que voy a decir, se planteó no solamente para leyes, el estudio del capital, se planteó para geografía, se planteó para arquitectura, se planteó para psicología, para ciencias políticas. O sea, gran parte de lo que se va a conocer como las humanidades y las artes, se planteó el estudio del marxismo, ¿no? Y del capital. Uno de los esfuerzos más importantes pues, fue el autogobierno del 74, si no mal recuerdo, en donde los arquitectos pusieron en énfasis que tenían que estudiar el capital para ser buenos arquitectos. Fíjense, ¿no? O sea, en aquellos 74, bueno, en economía, pues digo, ustedes no están para saberlo, ni yo pero yo sí para contarlo, pero los economistas hasta 1974 también, el capital no era un estudio forzoso de la Facultad de Economía. Se hizo forzoso en la construcción del cogobierno y de la reforma al plan de estudios del 74, que del 2000 a la fecha, la Facultad de Economía tiene una fuerza muy poderosa en la reacción para quitar contenidos del capital. O sea, es todo lo contrario, ¿no? En la propia Facultad de Economía no quieren que vean el capital. Entonces, sí, es muy necesario para todos los órdenes, para filosofía, por supuesto, también. Eh, ya no voy a comentar las ciencias naturales, ¿no? Pero yo también creía que para mí las ciencias naturales tendrían que estar convocadas a la lectura del capital, ¿no? En términos generales, yo estoy de acuerdo con eso. En segundo lugar, ¿no? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, yo sé que me voy a meter en un problemón al señalar, ¿no? Pero don Víctor Toledano, ¿no? No, don Víctor Lombardo Toledano, ¿no? Que es mi paisano porque él nació en Teciutlán, Puebla, y yo nací en Teles de Ávila Castillo, Puebla, que es un municipio muy cercano, está a 20 minutos de Teciutlán, Puebla,
Ahí nació Víctor Lombardo Toledano, con todas las críticas que le pueden hacer, se las acepto. Pero Víctor Lombardo Toledano, ¿no? Fue ingeniero. Ah, no, Vicente, sí es cierto, discúlpeme, Vicente, sí, me van a ahí madrear por todos lados. Bueno, todos no, no es- don Vicente Lombardo Toledano, es ingeniero. Bueno, fue ingeniero y sabía marxismo. Está un mural en la universidad, en la UNAM, en Metro CU, hay un mural. En el mural hay una parte donde hay un ingeniero dando clases de ingeniería con ingenieros y al ladito está el capitán, es Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Bueno, para poner un ejemplo, ¿no? De que también las ingenierías, ¿no? Este, también las ingenierías, están convocadas para leer marxismo, ¿no? Entonces, lo quería comentar como ya me van a madrear porque no tanto es para saberlo, pero es para contar lo que me traen marca personal algunos compañeros, ya que le confundí el nombre a don Vicente, ¿no? Estaba pensando en un Víctor seguramente, pero bueno, eso es el primer lugar. Segundo lugar, que lo que va a ser muy importante es el método de trabajo que preguntaba ya. Miren, yo considero que para poder acercarse al capital, primero es leerlo y segundo, leer todo lo que ustedes puedan sobre el capital, ¿no? Oscar Lange, Rosenberg, eh, Rodolsky, Ernst Mandel, Daniel Ben Said, David Harvey, es decir, hay un manual de economía política o del capital de Karkowski. Ya sé que Karkowski es un cabroncillo que vendió al movimiento en 1914, cuando se aprobaron los votos de guerra, pero el manual que le estoy comentando es cuando Karkowski era marxista, ¿no? Cuando pertenecía al ala de izquierda del marxismo, ¿no? Ahí de 1900 a 1907, ahí escribió él un manual sobre economía política que fue utilizada para la Unión Soviética para formar los primeros cuadros, ¿no? También el de Rosenberg formó los primeros cuadros. El de Rosenberg, que es también para leer el Capital, y el de Kautsky, también fue libros de texto obligatorios para la Universidad de La Habana, cuando se desarrolló la Revolución Cubana, cuando se tenía que enseñar economía política de alto nivel. Entonces, esos yo considero que hay que leerlos, el de Rodolsky, que es mucho más complejo, pero también es muy interesante. O sea, todo lo que ustedes vean para leer el Capital, aunque digan que son manuales, hay que leerlos. Hay que leerlos. Pero con una condición. Intenten leer el Capital poco a poquito. Y entonces el conocimiento tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que se recomienda? Leer el Capital poco a poco, leer todos los manuales que existan sobre el capital porque ayudan muchísimo. Y en tercer lugar, leerlo en colectivo. No, no, no. Miren, yo ahí sí soy tajante, ¿no? Si vamos a leer y en la lectura nos convoca a la individualidad, estamos haciendo algo mal en la lectura. La lectura nos tiene que convocar a lo colectivo. El conocimiento se desarrolla en colectividad. Yo aprendí mis primeros pininos en el capital fue en círculos de estudio. No, o sea, si yo me hubiera aventado solito el capital, porque yo intenté aventarme solito el capital y lo intenté leer como 10 veces. Y las 10 veces salí volando, ¿no? O sea, de primer semestre a quinto semestre, que fue en la Facultad de Economía, que yo intenté leer por mi cuenta el capital, no pasaba de las 3 primeras páginas. O sea, era brutal lo que pasó. Cuando yo me metí a un círculo de estudio y lo empecé, y empecé a leerlo con los demás compañeros, fue cuando ya se empezaron a dar las cosas. Entonces, esas 3 cosas son muy importantes, ¿no? O sea, lo que yo les expliqué en este momento es mi lectura, de lo que yo puedo compartirlos, de lo que yo he leído, pero no significa que sea la lectura real o la lectura verdadera, es mi lectura. Solamente lo pongo para que ustedes se incentiven a leerlo. Y entonces, si ustedes al leerlo les aparece otra lectura, felicidades y bienvenidos, porque de eso se trata. De lo que se trata no es de que repliquemos el pensamiento de Marx como si el pensamiento de Marx fuera único
Y entonces, si tú estás en contra mía porque no estás repitiendo lo que yo digo, estás mal. No es cierto. El posicionamiento marxista tiene que ver también con el posicionamiento del sujeto. Mientras respetemos las leyes, por supuesto, mientras no, no traslademos las leyes hacia otros lugares, pero todo lo demás, si ustedes después leen precios a la ley de ganancia, el primer apartado del tomo primero y me dicen, ¿sabes qué? Yo lo leí y yo tengo otra interpretación y está en contra tuya, bienvenida. No, bueno, pues así es el conocimiento. Yo así aprendí, ¿no? A que me dijeran que estoy mal, ¿no? Y sobre lo que estaba yo mal, entonces yo revisaba la otra posición y hacía un diálogo sobre las ideas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el método del capital es un método colectivo, es un método de lecturas de otros autores y ir poco a poco en el capital. No son carreras, no crean que es como la cuestión de los booktubers, ¿no? Que les dicen, no, yo leí 50 libros, ¿no? Y dices, ah, chingado, yo llevo 4 meses, yo llevo el mes, ¿no? Y no llevo ni 4 libros. Veo unos compañeros de los booktubers que ya llevan como 10 libros, digo, "Oh, algo estoy haciendo mal, pero bueno, yo nunca los voy a convocar a la lectura rápida. Váyanse tranquilitos. Y los manuales, todos los que existan, ¿no? O sea, los famosos, los no famosos. Si ustedes ven, yo por lo regular me meto a las páginas de libros viejos de San Fernando, aquí en Ciudad de México. Los que vivan en la Ciudad de México conocerán San Fernando. En Facebook hay una página y siempre me meto y estoy buscando libros de marxismo viejitos, nuevos, etcétera, del Capital, materialismo dialéctico, todo lo que tenga que ver, por muy sencillo que sea, lo busco y lo leo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite, de alguna manera, ir conociendo más puntos de vista, ¿no? Y te puedo comprar un texto de la Unión Soviética, un texto del trotskismo, uno de la Escuela de Frankfurt. O sea, ustedes vean marxismo y vayan por él, si es que quieren aprender. Ya si les dicen los trotskistas, no, si es stalinista, ustedes vayan y leanlo, ¿no? Ya saquen sus conclusiones. Y por otro lado, ¿no? Los stalinistas, no, el Michailov es trotskista. Ni modo, pues es problema de ustedes, ¿no? O sea, yo quiero aprender el capital y yo milité en un partido y muy poco tiempo y me cargaban la mano porque leía cosas de la Unión Soviética y de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y ellos eran trotskistas. Y yo decía, bueno, pues es un problema que tienen ustedes con ellos, ¿no? Yo no los tengo. Yo quiero aprender el capital. Pues yo tengo que leer todo lo que se escriba y sacar mis conclusiones, ¿no? Eso es muy importante. Y, ojo, no repetir, sino que sirva para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso yo creo que es muy importante. Y finalmente, el valor de uso que preguntaba el compañero Jonás, recordar siempre que el valor de uso es una cuestión histórica cultural. Los valores de uso se construyen desde la historicidad, desde la geografía y desde la cultura en la cual estemos insertos. Se dice hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas que hoy tenemos como valores de uso y que no sirven para nuestro desarrollo humano. Bueno, pues son valores de uso capitalistas, que su función es la ganancia. Y entonces ahí se tuerce todo. Entonces, los valores de uso deben de ser medidos en su contexto geográfico, en su contexto histórico y en su contexto cultural. Y entonces allí se podría determinar por qué existen ciertos valores de uso. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. También el valor de uso es orgánico y espiritual. O sea, si tú vas al arte, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy malo para la pintura y para la escultura. A mí me pones una pintura y no veo nada, ¿no? O sea, mientras otros compañeros yo veo y te explican toda la radiación y etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho más la música y la literatura, ¿no? O sea, yo le encuentro más placer, pero pues yo no tengo la capacidad para ver una obra de arte como una escultura, eso, me quedo. Pero hay mucha gente que le encanta la escultura y que la sabe interpretar. Es un valor de uso, que satisface una necesidad espiritual. A mí me encanta ver películas de Hollywood, ¿no? No, o cómics, ¿no? Porque no voy a meter en esa parte de cómics y manga. El manga es un valor de uso espiritual. No, o sea, yo cuando veo One Piece, me quedo pero fantaseado por todos lados, ¿no? Bueno, me adquiere un valor de uso espiritual, ¿no? ¿Sabes?
Entonces es espiritual y es orgánico, no solamente el agua, la comida, el vestimenta, la vivienda, son valores de uso, también todo lo que te dé placer espiritual. Eso es muy, muy, muy importante. Lo del plusvalor, pues yo les recomiendo que lean precio, salario y ganancia y tocamos el plusvalor la próxima sesión con sus preguntas, con todo lo que ustedes tengan desde esa lectura, lo sueltan y lo platicamos. Con la condición de que nadie es menos, ni nadie es más, ni el que está aquí, ni los que están, todos somos iguales, ¿no? Y que si hay un punto de vista en el cual yo o esté en contra o vean que hay algo que yo no veo y ustedes ven, no hay ningún problema. Se plantea y se debe de plantear y desde ahí dialogamos todo lo que tenemos que dialogar, ¿no? O sea, ahí es muy importante, ¿no? Eso sí, mientras no me digan que la ley del valor que la ley del valor trabajo no funciona, porque ahí sí vamos a tener un problemón, ¿no? Porque todos están en el lugar equivocado. Pero si es en construir el armazón de lo que nos convoca Marx en la teoría del valor y la próxima sesión, el plusvalor, que lo construyamos todos juntos, construyamos qué es el plusvalor y entonces ahí podamos desarrollar algunas tesis muy importantes colectivamente y que yo de mi punto de vista nada más, si ustedes están de acuerdo, está bien, y si no, también está de bien, o sea, es una posición, ¿no? Es más, yo cierro con esto, ¿no? Si lo que les acabo de comentar les parece bien, hay un avance. Si les parece mal, hay un avance, porque entonces lo que yo dije no es, y ustedes buscarán otras cosas. O sea, eso es muy importante, ¿no? O sea, muchos le tenemos miedo al error, ¿no? Y no, o sea, pues si del error es donde crecemos. O sea, pues digo, si todos vamos a ser perfectos y vamos a atinarla a la primera, ¿no? Digo, pues qué chiste tiene, ¿no? O sea, pues, cuando nosotros hacemos una correlación de lo que hemos logrado, poco, mucho, pues tiene que ver porque nos caímos, o sea, entre más sabios somos, es porque nos caímos más veces. O sea, los que no se han caído, pues no son sabios. ¿Por qué no son sabios? Porque nunca se atrevieron a caerse, a cometer errores, sí, no, a no atinarle, ¿no? O sea, decir, o sea, yo les comento y ahora sí concluyo, o sea, yo cuando leí El Capital y leía El Capital en mis primeras veces, puta, o sea, a mí me trataron mal mis amigos, ¿no? Yo discutía con mis amigos en la intimidad de la cerveza, vamos a llamarlo así, me decían, estás bien, tonto, tal, pues, digo, con palabras más fuertes, y yo me iba, triste, ¿no? Y a mi casa, y al otro día me iba a la biblioteca, no, pues estoy tonto, hay que volver a leer, ¿no? Y volvías a leer, ¿no? Y volví otra vez, estás tonto porque no lees esto, y vas de error en errores, de error en error, y así vas construyendo, así vas construyendo, ¿no? Entonces, pues si en algún punto de lo que he expuesto, me he equivocado, pues soy un ser humano, ¿no? Entonces, ahí con don Vicente, me estoy cuidando de don Vicente su Lombardo Toledano, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, creo que son las cosas que están ahí. Hay algunas en el chat, pero creo que esas se pueden responder en la próxima sesión porque presentan lo del famoso fetichismo de la mercancía, la naturaleza, y eso, la ética, todo eso lo podemos ver mucho mejor en el precio, salario y ganancia, y ahí podemos cerrar ese tipo de dudas. Por mi parte es todo, si alguien quiere comentar, adelante, pero yo creo que por el bien del tiempo y yo ya no tendría otra participación, ¿no? Gracias, gracias. Muy bien, gracias compañero Jonathan. Por ahí veo la mano levantada del compañero Alfredo. ¿Quería comentar algo? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, nada más ah, había una pregunta por ahí del compañero que decía que si siempre había sido así lo de las mercancías. Como parte de esta charla, pues siempre han existido las mercancías, no con el nombre de mercancías, obviamente. En la antigüedad, pues sabemos que existía el trueque, en donde se cambiaban objetos por objetos y que a fin de cuentas había ese intercambio de mercancías. Tal vez no tenían el concepto de mercancías, pero hoy podemos decir que sí. La situación de la mercancía viene a aparecer ya hasta más reciente, ¿no? Y, y lo que ya habíamos mencionado, que David Ricardo y Adán Smith hacen un libro de la riqueza de las naciones, Marx hace un análisis muy fuerte, sale el Capital, y que es el Capital en donde ya desmenuza toda esa parte del proceso de una mercancía.
Y hoy en día, después de 200 años que sale el capital, no estaba tan desarrollada las mercancías en el sentido de la amplitud que puede haber. Hoy tenemos mercancías, como ya lo decía el compañero, que satisfacen nada más el ego, el tener 2, 3 celulares, como que a veces es cuestión de poder económico, pero aún así se está satisfaciendo las necesidades de esta persona. Y en ese sentido, existe ya otro tipo de mercado. Lo pongo nada más como ejemplo. En las tiendas podemos llegar a comprar un celular, pero no lo fabricaron ahí. Fueron y lo compraron. Entonces ahí ellos no están fabricando, no están ocupando la mano de obra para producir una mercancía. Simplemente están trasladando y aumentándole de valor, porque es obvio que compran por mayoreo en las fábricas, lo ponen en su tienda y le están poniendo otro valor, y eso es lo que estoy viendo. No me quiero adelantar, pero se vería ya en la parte del sábado, que será el plusvalor. Yo lo dejaría hasta ahí nada más, porque hoy en día ya no necesariamente tienes que tener una fábrica, una empresa, o estar produciendo tú las mercancías para venderlas. Hoy en día las compras ya hechas y las revendes, ¿no? Lo que llamamos. De hecho, en esta parte de la reventa, es importante también. La economía es extremadamente amplia, porque si hablamos de la reventa, ¿en dónde se va toda esa derrama económica cuando se revenden los boletos a un precio muy elevado? ¿A dónde se va esa evasión de impuestos? Yo creo que por ahí es la parte de la economía. Tal vez la aborde en la próxima sesión, y nos daremos cuenta que aparte que es amplia, es muy interesante, porque tiene muchas cosas que se pueden analizar punto a punto, poco a poco, para poder comprender el mundo del capitalismo. Hasta ahí sería, y nos veríamos, yo creo que el sábado, para ver cómo se desarrolla y poder aportar un poco más. Gracias. Muy bien, gracias compañero. Pues no sé si haya más comentarios o participaciones, sino ya para ir finalizando. Por ahí el compañero Jonás levantó la mano. Sí, gracias. Miren, quisiera aprovechar ya el comentario del compañero pasado sobre esta banalidad de las mercancías. Pues es un tema que me interesa, es justo como también ir tratando de seguir la ruta de lo que yo, dijéramos, le llamo la, el origen no material del capitalismo, y justamente un poco concatenado con la pregunta que le hice al compañero Jonathan sobre el valor de uso de las mercancías. Tal vez sí, le agradezco que me haya respondido de esa manera muy concreta, y tal vez no lo supe preguntar bien, pero bueno, más o menos ahorita pensando en que, digamos, el sistema capitalista explota esta parte, em, no sé cómo llamarla, pues de confusión, ¿no? Sobre la identidad, justo, ¿no? Es esta falsa identidad que generan mercancías con valor de uso capitalista, generan una satisfacción momentánea, pero que al rato pues ya no, o sea, ya se pasó la moda, y uno seguiría buscando cierto estatus. Entonces me parece importante que también se necesita, como parte de esta conciencia de clase y esta conciencia como de sí mismo, pues estar como, pues, tener la certeza que una mercancía no es el reflejo de la identidad de una persona o una sociedad. Entonces me parece importante mencionar eso, porque creo que es un tema de alguna manera esquinado, o de alguna manera no tomado como, no sé si decirlo con cierta importancia, pero sí creo que es importante ir sondeando cómo desde la mente y desde las confusiones de identidades humanas, el capitalismo explota este estatus, esta falsa identidad, y pues es como un círculo vicioso, y creo que también ahí se puede atacar al capital. Gracias.
Bien, gracias, compañero. Por ahí, Jonathan, quería responder, comentar. Sí, mira, no quería comentar, pero el tema me parece que es importante. Se requiere, por supuesto, específicamente para lo que se comenta, se requiere específicamente un seminario o una clase o una sesión específica, pero se puede simplemente anunciar, ¿no? O sea, el tema allí, a lo que se están comentando varios compañeros, es el fetichismo de la mercancía. O sea, lo que está de fondo en toda esta relación que estamos comentando, ¿no? Es que en el fondo, todo esto que estamos desarrollando tiene dos ejes que se tienen que cumplir sí o sí. O sea, ¿las mercancías han existido siempre? No. La mercancía es producto de la propiedad privada. Es el primer tema. O sea, para que exista mercancía, tiene que haber propiedad privada, porque la propiedad privada te obliga a intercambiar tus productos. Cuando no hay propiedad privada en las zonas del comunismo primitivo, la operación del consumo de las mercancías se daba de una forma autogestiva, no se intercambiaba. La comunidad autogestionaba su consumo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y bueno, las capacidades que existían, por supuesto, en ese momento. Cuando aparece la propiedad privada, entonces tú obligas a los productores a intercambiar sus productos con otros productores porque tienes que intercambiar el producto, tu producto que no es valor de uso, hacia otra persona que tu producto es valor de uso. O sea, se disocia el consumo y la producción. El consumo queda de un polo, la producción queda de otro por la propiedad privada. Y entonces la única manera de poder resolver el problema de que tú produces lo que no quieres consumir y el que consume no produce lo que necesita, entonces tiene que recurrir a un mecanismo que es el mercado para poder resolver el problema del consumo y la producción. Entonces esa es la primera manifestación de la propiedad privada. Y la segunda es la enajenación. O sea, tú tienes que enajenar tu actividad. Tu actividad ya no te pertenece. Tu actividad es funcional porque responde a las necesidades de otra persona. Entonces, tu actividad productiva ya no es tuya, es de otra persona. El producto de tu trabajo ya no es tuyo, es de otra persona. O sea, tu producto ya no responde a tus necesidades. Tu producto responde a las necesidades del otro. Y entonces, ¿no? Y entonces se hace la tercera enajenación, que es el sujeto. Tú ya no eres sujeto, tú ya eres representante de la mercancía. Y entonces, cuando tú combinas la propiedad privada y el trabajo, la enajenación del trabajo, se concentra lo que vamos a conocer como el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? Cuando las obras de tu mano se te revelan. Y entonces el creador termina siendo creado. ¿No? O sea, ese es el fenómeno. O sea, ¿por qué existe lo que ustedes dicen que existe? Pues porque las mercancías se te revelaron. No las puedes controlar. Y entonces tú ya no creas la mercancía te crea a ti mismo. Y entonces ya todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Tú eres porque tienes 3 celulares. Pues claro. O sea, pues es por supuesto, ¿no? Pues es el fetichismo de la mercancía. La mercancía te hace ser humano, la mercancía te hace persona, la mercancía te hace poderoso, la mercancía, yo pudiera comprarme cualquier cosa, ¿no? Pero no, ahí voy y me compro la Mac, ¿no? La manzanita, ¿no? Sí, la manzanita. Y ya es fetichismo de la mercancía. Ahora, fíjense, ¿no? Yo que se supone que estoy dando marxismo y todo eso, también caigo en las garras de este proceso. Bueno, porque somos producto de esta sociedad, ¿no? O sea, no tendríamos que hacerlo, o no sé, o sea, habría que debatirlo fuertemente. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que han comentado tiene que ver con ese elemento, es ese elemento del fetichismo de la mercancía. Eso es lo que responde de alguna manera a este proceso. Ahora, ¿por qué no lo planteé? Pues porque es mucho, es demasiado, ¿no? Porque además lo estoy delineando apenas el fetichismo de la mercancía. Pero es un tema muy interesante.
Entonces, si quieren, les puedo mandar a lo mejor que lean el fetichismo de la mercancía en Marx, que lean precio, salario, ganancia, y que ahí ustedes desaten la discusión, porque si combinamos el fetichismo de la mercancía con precio, salario, ganancia, nos va a salir si lo combinamos, nos va a salir otro concepto muy bonito que se llama el fetichismo del capital. No, o sea, si ustedes creen que el fetichismo de la mercancía está chulo, no, el fetichismo del capital, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, como cierre, pues yo los convocaría que si pueden leer el fetichismo de la mercancía, que es muy, muy sencillo y está muy padre el apartado, y lean precio, salario y ganancia, que también es muy pequeñito el ensayo, es una conferencia que es de marzo, está muy pequeñita. Y entonces intentemos desarrollar una fusión entre los dos y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Son dos temas bien interesantes, bien bonitos, y que para esto de la teoría del valor nos podría dar de alguna manera un resultado como taller, chingoncísimo, ¿no? Y que a lo mejor piensen ustedes, ya que desarrollé muy rápido el fetichismo de la mercancía, piensen ustedes qué podría ser el fetichismo del capital, ¿no? Y entonces desde ahí pues, nos arrancamos y vamos a ver el dilema en el cual estamos insertos desde la teoría del valor, por supuesto. Entonces yo dejaría ese comentario, ahí se los pondría en el chat, mi propuesta, y vamos, ¿no? A desarrollar este tema que me parece que está muy, 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 muy bueno y que podamos ir mucho más allá de simplemente la conexión con las mercancías, sino cómo también se refleja con el capital. Gracias, Edgar, y a todos ustedes. Muy bien, gracias compañero Jonathan. Pues entonces yo creo que ya vamos finalizando la reunión. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que es la sesión de participaciones, donde la idea pues lleguen con participaciones elaboradas de alrededor unos 10 minutos por compañero, y el compañero Jonathan va a ir ahí respondiendo y haciendo comentarios sobre sus participaciones. En un momento les envío el sorteo de libros. Ya tenemos otros 2 ganadores de la sesión pasada, entonces esto lo hacemos con la finalidad de incentivar las participaciones de los compañeros. Recuerden que la idea es que esto sea pues colectivo, que nos podamos retroalimentar entre todos. Eso es lo más importante para pues en este proceso de aprendizaje. Entonces, pues si ya no hay nada más, compañeros, pues yo creo que ya nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Hasta buenas luego, noches. compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, nos vemos el sábado. Hasta luego, buenas noches, gracias.